Amigos de Valencia Estéreo, amigos del mundo, gracias por estar en la mejor compañía. Nosotros seguimos contando historias inolvidables. Llegamos de España a esta hermosa ciudad como es Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, y nos encontramos con alguien que es referente. Y no podríamos comenzar nuestro trabajo de la importancia a un gran como es Fabio Arias Gómez, el famoso Ari. Ari tiene 51 años de experiencia ante las artes de pintar y podemos decir que ha pasado por varios medios de esta Colombia y en especial la patria de Manizales. Ari, bienvenido a Historias Inolvidables porque estamos en Torre de Chipre 360, un mirador turístico para todos los manizaleños y para todos aquellos que vienen a esta hermosa ciudad. ¿Y qué significa estar exponiendo en este gran recinto, en este mirador turístico como es Chipre 360? Muchas gracias, Juan José. Precisamente por una razón muy sencilla. Este mirador tiene mucha historia en la ciudad de Manizales. Aquí estuvo el primer cementerio que tuvo la ciudad de Manizales. Se llamaba el cementerio de Sigalia, que era de los primeros colonos que fundaron posteriormente a Manizales. Entonces, desde ahí empieza la historia de este sitio, que posteriormente se hizo un templete que se consideró como una especie de observatorio, y entonces tomó el nombre de Parque Observatorio. Posteriormente, la torre, que es de agua, para distribuciones, todo este sector, el sector de atardeceres, entonces se llamó la Torre al Cielo. Ahora se llama Torre 360 grados, porque son 360 grados los que tiene su corredor superior para observar todo el entorno que hay de Manizales y el paisaje extraordinario que tiene hacia el río Cauca, hacia los Nevados, hacia el norte por el lado de Neira y el sur de Chinchiná. Aquí precisamente en la torre 360 grados es donde se realizan una serie de actividades culturales que precisamente me atrae mucho, porque además de ser un sitio muy lindo, pues es la primera vez que hago una exposición de este tipo aquí casi al aire libre. ¿Por qué pensar en un recinto tan histórico, tan emblemático como es la Torre de Chipre 360 grados, para poder tener una historia de 51 años y que todo está reflejado ante las circunstancias de la política, del deporte, de lo judicial y de lo que es esa Colombia? Bueno, en realidad esta es una iniciativa cultural que se le presentó a la alcaldía de Manizales, la fue aprobada y se llama en realidad Exposición Itinerante de Aricaturas. Esta exposición ya estuvo presente en el Centro Colombo-Americano de Manizales. Posteriormente, en una fundación para niños que fue una maravilla, porque eran iniciados ya en dibujo y pintura. Y posteriormente, una exposición con adultos mayores en un centro vida que tiene la ciudad de Manizales, en Aranjuez. Allí más de 112 adultos mayores estuvieron disfrutando y prácticamente interactuando conmigo acerca de los temas que se estaban presentando, porque aquí hay temas de hace 20 y 30 años atrás. Pues hablamos de historia de 50 años, Ari, que me gustaría irnos hasta allá. Usted es un pacoreño, usted es un hombre que su madre era profesora, era maestra, pero usted comienza a pintar amigos, a pintar esos amigos de colegio, pero ¿qué le despierta esa ilusión a través de un tablero? Precisamente por las posibilidades que me dio el ser hijo de maestra, porque cuando los estudiantes se iban, el tablero era mío, y todo mío con todas las tizas de diferentes colores y tizas blancas. De manera que allí empezaron mis primeros trazos en los dibujos a tiza en los salones que tenía doña Oliva Gómez de Arias.
que en esa época, a pesar de que ya era casada, los niños le decían señorita Oliva. Bueno, entonces, en esos salones por donde anduve con mi madre, la señorita Oliva, pues allí empecé mis primeros trazos con tiza. ¿Cuándo comienza usted a darse cuenta que es ese genio de la caricatura? Bueno, más tarde, precisamente al pasar de la escuela ya al colegio, yo estudié en el Instituto Manizales, de Manizales. Muchas veces me quedaba yo en los recreos o descansos haciendo alguna pilatuna con profesores, más que todo con profesores, no tanto con compañeros, sino con profesores, y los dejaban pintados o dibujados allí en el tablero. En muchas oportunidades, algunos llegaban y lo primero que hacían los profesores de turno era borrarla, pero también hubo profesores que la dejaban. De manera que ahí fue prácticamente la primera incursión para hacer caricaturas. Y la segunda, o digámoslo, el proceso posterior para hacer caricaturas fue en la Universidad de Caldas, donde estudiaba agronomía, y me correspondió una época bastante conflictiva, muy interesante, que fue la época del Plan Básico de Rudolf Alcorn, y movimiento universitario muy fuerte desde el Río Grande, al sur de Estados Unidos, hasta la Patagonia, porque los norteamericanos querían imponer algo que se conoció como el Plan Básico de Rudolf Alcorn, porque estos países supuestamente no necesitaban ciencia, sino tecnologías. Y entonces iban a empezar a meter tecnologías en las universidades y a desaparecer lo que eran digamos, programas de carrera, como la medicina, el derecho, la ingeniería, etcétera, y entonces empezar tecnologías de agropecuarias, tecnologías de ciencias de la educación, tecnologías de una cosa o de la otra. Y ese movimiento se fue durante más de un año fuertemente, y allí tuve la oportunidad de lo que se llamaban, entre comillas, periódicos universitarios, que en realidad eran libelos, pasquines que nosotros hacíamos para criticar a los rectores de turno, profesores que estaban aliados con este tema, o incluso, desde luego, a el imperialismo yanqui, que se dice que quien no haya sido revolucionario en la universidad, pues nunca ha sido nada. Ese periódico La Patria que le generó a usted 28 años de experiencia y volvieron otra vez a retomar. Sí, desde hace 2 años y medio estoy de nuevo haciendo caricaturas en La Patria por invitación del director que infaustamente murió hace poco, Nicolás Restrepo, hijo de uno de los directores que más me apoyó en el oficio en ese periódico. Siendo conservador, sabía de mis concepciones, que no eran comunistas, pero tampoco eran conservadoras. Entonces, este director, el último director, Restrepo, fue quien me invitó de nuevo a que siguiera haciendo caricaturas en el periódico, y las estoy haciendo. Los domingos hago 3 caricaturas. Ari, la caricatura que más impresiona, porque aquí tenemos mucha historia. Hablamos de Colombia, hablamos de la política, hablamos del deporte, hablamos de aquellos sucesos como también el narcotráfico. Pero, ¿cuál es la que ha marcado su vida? Porque siempre uno tiene un cuadro para aquella obra. Bien, aunque hubo muchas caricaturas que me cuestionaron precisamente por el hecho de ser políticas de lo que tenemos en Colombia, de gobernantes conservadores o liberales, también el narcotráfico fue uno de los temas, o ha sido uno de los temas más importantes que he tenido. Precisamente estamos en una campaña que es no conciliar con el narcotráfico, con aquellos que todavía piensan y quieren hacer de la imagen de los narcos como imágenes de buzos, de camisetas, como de Pablo Escobar o del mexicano, que quieren convertirlos en ídolos y quieren convertirlos en imágenes de nuestro país. Entonces, no a los narcos. Entonces, eso fue tema muy importante,
porque aquí se persiguió mucho a los periodistas, se asesinaron a muchos. Sabemos que también estábamos por ahí en miras de algunos. Y otro de los temas importantes fue precisamente el de la guerra que ha existido en Colombia contra los movimientos llamados de izquierda. Entonces, por ejemplo, en unos años infaustos, en la región de Urabá, región bananera, allí hubo una confrontación muy fuerte entre los paramilitares, organizaciones que surgieron precisamente en contra de las guerrillas que habían allí, de las FARC y del ELN, por ejemplo. Entonces, en esa lucha que había de paramilitares contra las guerrillas, también incluyeron a mucha gente que por el solo hecho de criticar esto, eran considerados como parte también de ese engranaje de izquierda peligrosísimo que iba a acabar con el país. Resulta que eran precisamente periodistas que estaban cuestionando la manera, la forma como el paramilitarismo y el ejército y algunos sectores de la policía atacaban la población civil por considerarla como aliada de la guerrilla, y resulta que eran muchos de estas víctimas eran completamente inocentes. A raíz de ese enfrentamiento de paramilitares con guerrilla, se cometieron unas masacres muy fuertes en la región de Urabá. Fueron conocidas las masacres de Chinitas, Mejor Esquina, La Negra y... 30 años atrás. Sí, muchos años atrás, 30 años precisamente. Entonces, y Segovia. Además otras que se me escapan. En ese entonces el candidato de la UP, de la Unión Patriótica, de izquierda, pero que injustamente lo calificaron de comunista, él no tenía absolutamente nada que ver con las FARC. Es más, las FARC, en una oportunidad por criticar el movimiento guerrillero, el movimiento armado, lo consideró objetivo militar a Bernardo Jaramillo. Entonces Bernardo Jaramillo, de Manizales. Sí, de Manizales, un líder carismático que estaba conquistando mucha población, sobre todo población joven, y ocurrió que Bernardo criticaba al gobierno de ese entonces, que era el gobierno de Virgilio Barco. Virgilio Barco, en realidad tal vez con buenas intenciones, montó unos organismos policiales de primer orden. Los mejores sabuesos del país fueron conformados en una organización que investigó a fondo qué era lo que estaba pasando con las masacres. Pero resulta que los resultados, y perdonen la redundancia, los resultados de esa investigación, el mismo presidente Virgilio Barco los engavetó. Y los engavetó por una razón muy sencilla, porque en esas investigaciones se estableció que quienes estaban conformando esas organizaciones criminales que estaban asesinando líderes de izquierda, campesinos, gente que consideraban aliados de las FARC o del resto de las guerrillas, esos eran militares, policías, ganaderos, finqueros y políticos, incluso senadores y representantes a la Cámara. Bernardo Jaramillo, desde su tribuna como candidato a la presidencia por la UP, empezó a fustigar al gobierno de Virgilio Barco, que por qué tapaban, que no taparan más. Se filtró que precisamente él llegó a conocer cuáles eran esos criminales que estaban encubiertos para cometer estas masacres. Y en un momento terrible para la democracia colombiana, el entonces ministro de gobierno, Carlos Lemos Simons, se atrevió a decir en plaza pública y en entrevista de unos medios de comunicación que lo que pasaba era que la UP era el brazo ideológico de las FARC. Con esto, Bernardo Jaramillo lo entrevistaron 5 minutos después y dijo:
con lo que acaba de decir el ministro, nos acaba de colocar la lápida en el pecho. Y precisamente esa fue mi caricatura, que posteriormente se conoció como caricatura premonitoria. ¿Por qué? Porque esto estaba ocurriendo en marzo 21 de 1990. Hablamos nosotros de historia y hablamos nosotros de caricatura con Ari, Fabio Arias Gómez, un hombre que tiene mucho que hablar y que tiene mucho que hablar de historia en este su espacio. También aprovechamos para saludar a toda nuestra gente en Valencia, capital, porque hoy también estamos de luto y todos los acompañamos, la ciudad de las puertas abiertas como es Manizales. Ari, hablamos, ¿la caricatura viene a ser más clásica en su entorno? A ver, yo utilizo todavía el tipo de caricatura clásica, que es con tinta china, se hace con plumilla y los fondos con pincel. No utilizo el computador, no utilizo ningún otro artilugio diferente a tinta china y las hago siempre en blanco y negro. Claro que a veces se presta también para echarle, como se dice en estas lides, a iluminarlas un poco. Pero déjame, Juan José, que no terminé lo de Bernardo Jaramillo. Él por la tarde estaba diciendo el 21 de marzo de 1990. El ministro Lemosemos nos acaba de colocar la lápida en el pecho y lo estaban asesinando a las 8 de la mañana del otro día, del día siguiente. Increíble esa historia. Podemos hablar también, Ari, porque usted ha generado otra historia como es el libro. Un libro de 200 páginas. ¿Qué habla de ese libro? De toda esa historia que nosotros vivimos en 50 años, en 51 años. Este libro precisamente se llama Primeros Plumazos porque pretendía recoger las primeras caricaturas, pero no se logró. De todos modos están unas caricaturas muy importantes que se realizaron en La Patria, desde el 93 hasta el 2002, algo así. Entonces, ¿qué ocurrió? No se pudo colectar las caricaturas que se hicieron en la República, porque yo también trabajé en la República, en el Tiempo Latino, un periódico norteamericano, y un periódico que yo estoy editando que se llama El Andino. Entonces no se pudieron recolectar esas para ese libro y están consignadas en ese libro que se llama Primeros Plumazos, están consignadas esas 270 y pico de caricaturas en el libro que tú estás mencionando. 740 caricaturas salen en el libro de 200 páginas. Sí, ¿cómo no? Te agradezco por la corrección. Entonces, allí en eso estamos consignando precisamente una cantidad de acontecimientos con respecto a la política colombiana, con respecto al narcotráfico colombiano, con respecto al deporte también, que estaba muy untado de narcos, y también, desde luego, a situaciones económicas y culturales de esos años. Ari, usted es un hombre de 2 premios de periodismo de Caldas y habló Orlando Sierra Hernández. 2 premios. ¿El primero fue en qué año? Te aseguro que no me acuerdo, porque yo soy, como dicen por ahí coloquialmente en los pueblos, soy una torta para las fechas. Y solamente te puedo decir que tengo 2. Pero ese significado de lo más grande que puede tener el periodismo, que ese es el premio de lo más grande del Diario de la Patria. Pero el que más me llena de satisfacción fue el último, que se llama precisamente A una vida. Entonces eso es un reconocimiento de los jurados para este suscrito por la labor que se ha hecho hasta ahora. Espero seguirla haciendo. No he colgado todavía la brocha y tampoco lo pienso hacer muy pronto. Pienso que el creador me va a dar unos años más de guerra. Ari, usted también ha podido disfrutar de la fiesta del toro en Colombia. Nosotros tenemos un espacio donde hablamos, el toro es cultura y la cultura es libertad. ¿Cree usted que Colombia merece libertad a través de lo que estamos viviendo? Se viene una feria de la ciudad de Manizales, se viene una feria de Cali, pero las otras plazas, ¿qué pasa? Un taurino como Ari, ¿qué recomendación le da también a estas historias inolvidables? Precisamente es una lástima lo que ha acontecido no solo en España, sino en Colombia, con los antitaurinos, sí, los llamados animalistas.
resulta que esta tradición milenaria no la pueden acabar de un brochazo, sabiendo toda la historia, la trayectoria y el significado que tiene el arte taurino. Y por lo tanto, pues es una lástima que estén tratando de acabarla. Pero sinceramente, José, no creo que puedan hacerlo, porque el último embate terminó precisamente concediendo 3 años más para las plazas de toro, sí, de Colombia. Pero resulta que esto todavía tiene un debate muy largo todavía que dar. Y también hay que considerar que los taurinos, como somos minoría, las minorías tenemos derechos y esos derechos se deben de respetar. Lo otro es que también una historia tan importante como es la de la ganadería del Bravo no se puede acabar de un plumazo por unos cuantos que quieren La extinción. sí, la extinción de esta raza tan maravillosa que es el ganado bravo, que precisamente se utiliza en las ferias y en las corridas de toros. De manera que esto Un llamado a todos aquellos. No, este llamado es para que dejen esa pretensión tan absurda de querer acabar con algo tan histórico, tan importante, tan hermoso en sus cimientos, en toda su tradición, en todo lo que significa, lo que ha ocurrido, lo que hace en la economía, sobre todo en las ganaderías, lo que hace en las ferias internacionales y nacionales, por la economía de los países que practican la tauromaquia. Y precisamente que el toro de Lidia, y allá de Europa, tiene que seguir subsistiendo y es criado precisamente para eso, no para morir en un matadero como el resto de sus congéneres, ¿sí? O como los pollos que se sacrifican para que los antitaurinos se alimenten casi tengan de alimentación pollos, gallinas y pescados y de todas estas cosas. Entonces, desgraciadamente, los pescados y los pollos no sirven para hacer ferias taurinas y se lo merece el toro de Lidia, su subsistencia, y tiene que seguir esa tradición tan hermosa y sobre todo lo que hay en torno a quienes hacen la tauromaquia, los doctores taurinos, que son precisamente estos toreros entre los cuales te encuentras tú. Gracias, muy amable Ari. Terminando nosotros con esta nota tan importante con Fabio Arias Ari, un hombre que ha hecho 51 años de historia en la ciudad de Manizales a través de varios medios, a través de esta Colombia querida, pues nosotros queremos decirle, no toda la caricatura es crítica y negativa. No, porque es que también aquí hay que apoyar la cultura. Aquí hemos tenido festivales muy importantes, como el Festival Internacional de Jazz de Manizales, que lo hemos impulsado a través de las caricaturas. Aquí también se impulsa precisamente todas las reformas que se hagan para la cultura, todos los procesos culturales que están desarrollando algunos gobernantes en nuestro país, los apoyamos con caricaturas y hacemos caricaturas por aquellos que nos traen las medallas doradas de plata o de bronce de las justas internacionales, de manera que nosotros también auspiciamos, apoyamos a todos aquellos que desarrollan un arte en la literatura, en la danza, en la tauromaquia, en los deportes, todos esos artes. ¿Está la caricatura positiva? ¿O será solamente para aquellos escritores o poetas? No, es que precisamente una de las mejores maneras de ensalzar a un poeta es hacerle una buena caricatura. Y cada vez que desaparece uno de ellos, los mandamos muy bien referenciados para que lo reciban allá en la eternidad. Pues Fabio, gracias por estar siempre en compañía de Valencia Estéreo Madrid, porque nosotros valoramos esta historia, porque son 51 años. Saludamos a su hijo en España y enhorabuena, porque a pesar del trágico suceso que pasó en Valencia, él tiene algo que contarnos también. Ah, sí, claro, un saludo muy especial a Juan Camilo Arias Castro, allá en Valencia,
que estuvo a 15 minutos de la riada que se produjo por esta depresión, esa dana terrible que conmovió al mundo y que todavía no ha terminado, porque parece que todavía quedan riesgos de que se produzcan otras en esa región. Así que a Juan Camilo nos encanta que esté allí en Valencia y nos alcanzó a mandar videos de lo que estaba ocurriendo y de lo que pudo hacer desde la ventana de su apartamento, y que gracias a Dios salió ileso de ese terrible suceso. Amigos de Valencia Estéreo, nosotros nos vinimos al otro lado, a estas Américas, para poderles contar los grandes sucesos también que pasan en Caldas, que también llueve, hace invierno, pero acompañamos desde acá a todos los valencianos, a todos los conciudadanos y a todas las nacionalidades que pasaron de una o de otra manera aquellas penumbras, aquellas situaciones tan difíciles. Gracias por estar en la mejor compañía. Nosotros seguimos en otra historia inolvidable a través de este su espacio de Valencia Estéreo, Madrid. Gracias por estar en la mejor compañía. Gracias, Ari. No, gracias a ti y gracias a los españoles que están viendo este programa, que definitivamente me complace estar comunicándome con ustedes. Y gracias a Juan José por esa labor que viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Pues compañeros, desde el año 94 aún nos encontramos en la vera del camino. Era nuestra voz taurina en un programa de radio que teníamos que se llamaba precisamente Revista de la Tarde, que después lo pasamos a un poco más tarde y ya se llamó Revista de la Noche. Historias inolvidables aquí en Valencia Estéreo, Madrid.